Genial. Bueno, bienvenidos. Estamos con Constanza Garibotto compartiendo el modelo de la realidad compras, ¿sí? Entonces yo voy a ir leyendo el enunciado y vamos a ir cotejando el modelo que propuso acá Constanza del grupo número 8. Y dice así: la empresa Provemax, líder en la venta de electrodomésticos, nos solicitó desarrollar una aplicación para la gestión de sus ventas, dice. En realidad es para la gestión de sus compras, porque hubo una modificación en el enunciado en donde se pedía antes para compras y ventas, bueno, pero es compras. Solamente la parte de compras vamos a chequear acá, ¿sí? La aplicación debe permitir a los usuarios realizar las siguientes operaciones. Registrar productos. Dice, los usuarios podrán agregar nuevos productos al inventario proporcionando información como nombre, descripción, precio y cantidad disponible. Es decir, que en nuestra base de datos debemos tener una tabla en donde podamos guardar datos de los productos, como el nombre del producto, por ejemplo, la descripción de ese producto, el precio que tiene actualmente el producto y la cantidad disponible o stock, ¿sí? Dijimos que es conveniente que las tablas tengan un campo adicional de estado para aplicar sobre ellas el borrado lógico. Es decir, no borremos físicamente los registros, sino que directamente hagamos una actualización del estado cada vez que queramos borrar. ¿Ok? Cuando nosotros armamos el modelo de base de datos, ¿sí? Y creamos cada tabla dentro del modelo, generalmente uno elige, todas las tablas tienen que tener clave primaria, ¿sí? Entonces uno puede elegir de una tabla aquel campo o campos que permitan identificar de manera única un elemento, ¿no? Por ejemplo, proveedor podría tener quits, por ejemplo, y el quit podría ser clave primaria, ¿no? Compra podría tener número de factura o número de recibo, número de comprobante, y ese podría ser clave, ¿ok? Bien. Producto podría tener código de barras y ese campo ser clave primaria en producto. Pero nosotros optamos por poner como clave primaria en cada tabla un ID, que es un valor numérico y autoincremental, ¿ok? Entonces, por eso es que todas las tablas tienen un ID. Si estoy en la tabla proveedor, ID proveedor, en la tabla producto, ID producto, ¿sí? Esa es lo que tomamos nosotros eh, como práctica, ¿no? Tomamos como decisión que las tablas tengan como claves un ID. Ahora bien, algo que además debe permitir la aplicación es realizar las compras a proveedores. Es decir, los usuarios podrán registrar compras de productos a los proveedores. Deberán especificar el producto solicitado, la cantidad y la fecha del pedido. Y el detalle de la compra que hace referencia a una compra con el precio de costo, cantidad y el producto que estamos comprando. ¿Ok? Entonces, para ello, ustedes tienen aquí la tabla compra, ¿sí? La tabla compra es como si fuese el encabezado de este comprobante de compra, ¿no? Entonces, en ese encabezado, en esa tabla compra, ustedes tienen a qué proveedor le compraron, por eso tienen el ID de proveedor como clave foránea, la fecha en la que se compró, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen un atributo adicional que es el estado, ¿no? Ahora, para esa compra, a un determinado proveedor, yo puedo comprarle distintos productos, ¿sí? Entonces, como para una compra, a un proveedor puedo comprarle muchos productos y un producto puede ser comprado a distintos proveedores en el tiempo, como hay una relación de muchos a muchos, ¿sí? Este, bueno, sí, entre producto y compra sería, fíjense que ustedes tienen eh, aquí una tabla adicional que es detalle de compra, ¿sí? El detalle de compra, ¿sí? Se llama detalle de compra, podría haberse llamado ítem de compra, ¿sí?
ya que esta tabla lo que guarda es un registro, va a guardar, cada fila de esta tabla es un ítem de una factura de compra, digamos, ¿no? Porque lo que va a tener es la cantidad de productos que se compró, el precio costo del producto en ese momento, a qué compra pertenece, ¿sí? A qué compra está perteneciendo, qué producto compramos, ¿sí? Y qué producto compramos, básicamente, ¿ok? Entonces, si yo para la factura número 1, supongamos que para la factura número 1 del día, supongamos, hoy es, qué sé yo, 3 de noviembre del 2023, compré al proveedor tal, ¿sí? Para la factura número 1, para el proveedor, no sé, supongamos que el proveedor es, no sé, Ginder, ¿sí? O distribuidora MAG, pongamos, ¿sí? Si yo a ese proveedor, el 3 de noviembre, con la boleta de compra número 1, le compré, no sé, azúcar, 5 unidades de azúcar, me va a figurar acá, en el ítem que tengo, 5 unidades de azúcar, ¿sí? 5 unidades, ¿de qué producto? Azúcar, supongamos que el azúcar es el código número 15, ¿sí? Es el ID 15, con L. La compramos a un precio-costo de 600 pesos, ¿sí? Bueno, algo así figuraría en cada fila de detalle de compra. Si para la misma factura compré, por ejemplo, 7 paquetes de arroz, bueno, figuraría también un ítem más, ¿sí? Habría un registro más para la misma factura, para la misma compra, por ejemplo, con 7 unidades de arroz. Supongamos que el arroz es el código 45, ¿sí? Y que el costo del arroz es de, no sé, 300 pesos, ¿ok? Entonces, el detalle de la compra, lo que guardaría sería, lo que almacenaríamos ahí serían los ítems de una compra determinada, ¿ok? De una compra determinada. Más abajo nos está diciendo lo siguiente. Nos dice que el sistema tiene que permitir administrar proveedores. ¿Qué significa administrar o gestionar proveedores? Y que podamos agregar proveedores a nuestra base de datos, que podamos modificar los datos de los proveedores que tenemos en nuestra base de datos o podamos eliminarlos, ¿no? Para ello, vamos a tener que tener una tabla de proveedores en donde podamos guardar datos relevantes de un proveedor, como por ejemplo el nombre completo del proveedor o razón social, como ustedes le quieran llamar, la dirección, ¿sí? El teléfono, ¿ok? También podría guardar el quit del proveedor, por ejemplo, ¿sí? El nombre completo también podría guardar, ya que la razón social, por ejemplo, puede ser distribuidora MAG, ¿sí? Y el nombre completo sería el nombre real, el nombre fiscal podría ser Ginder Sociedad Anónima, ¿no? Que es el dueño, por ejemplo, o Ginder Hermanos, una cosa así. ¿Tá? Podría ser el campo adicional, como lo sugiere en la documentación, nombre completo, ¿no? Podría ir. Bien. Entonces, si nosotros le hacemos una lectura de este modelo que tenemos, es que nosotros podemos comprar un determinado producto a un determinado proveedor, ¿sí? Esa compra que hacemos de un determinado producto a un determinado vendedor, la registramos en compra. En compra queda registrado ese comprobante, ¿sí? Y el detalle de esos productos que compré a ese proveedor están en la tabla de detalle de compra, ¿ok? En la tabla de detalle de compra. Fíjense que acá los compañeros han puesto, ¿sí? A los campos estado, tanto en la tabla producto, como en la tabla proveedor, como en la tabla compra, ¿sí? Aquí en detalle de compra también lo pusieron. Si algún grupo no lo puso en detalle de compra al estado, está bien, porque este detalle de compra es como si fuese la inscripción, ¿sí? Yo podría, por ahí a lo mejor me equivoqué, agregué un producto de más y lo elimino, lo quiero eliminar, bueno, o ellos optan por cambiar el estado, que me parece bárbaro,
y si no, puedo optar directamente por un borrado físico, ¿sí? En detalle de compra, tranquilamente. Ojo con esto, chicos, ojo con esto, ¿sí? Porque en las vistas, cuando ustedes necesiten consultar por algún proveedor, por ejemplo, determinado, van a tener que asegurarse que los proveedores sean los que se muestren en la vista, sean los que tienen estado 1, es decir, que estén activos, ¿sí? Cuando ustedes consulten por algún producto en particular, desde la vista, también van a tener que tener en cuenta que sean productos con estado 1, que estén activos, ¿sí? Que no sean los que están dados de baja, ¿ok? Tengan cuidado con eso, ¿sí? La ventaja del borrado lógico es que nosotros mantenemos un histórico de los datos, pero bueno, tengan en cuenta que al usuario, ¿sí? El usuario no sabe eso, ¿sí? Si el usuario pide una lista de productos, ¿sí? Y ustedes le muestran todos los que están dados de alta y dados de baja y le muestran un estado, y por allí el usuario no sabe que el estado indica si lo estoy dando de baja o no, por ejemplo. Entonces, por allí me parece que van a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando muestren datos de productos o proveedores, ¿sí? A los usuarios en las vistas, eh, nada, sean de los datos que tienen estado 1, ¿ok? Bien, lo que me gustaría ver antes de continuar es si este es el modelo, ¿sí? Eh, a ver, ustedes ya lo tienen acá armado y estaría, ¿sí? No vamos a pedir que modifiquen nada, ¿sí? Vamos a poner que está bien, ¿sí? Si bien sabemos que acá faltaría, por ejemplo, quit, poner o el nombre completo, pero bueno, guardan la información más relevante de un proveedor, ¿sí? Estaría. Vamos a ver cómo pasaron esto cuando lo llevaron a Java, cómo mapearon en Java con las clases entidades, ¿sí? Cómo mapearon esta base de datos con las clases entidades desde Java. Quiero ver primero la clase, quiero ver primero la clase proveedor, por favor. Ahí vamos a proveedor, muy amable Constanza. Bueno, proveedor tiene. Recuerden que dijimos que los nombres de los campos, los nombres de los atributos de la clase sean los mismos, pongan los mismos nombres que en la tabla para que sea más fácil el mapeo, ¿sí? Entonces, el proveedor tiene ID de proveedor, razón social, domicilio, teléfono y estado, ¿ok? Con datos que son análogos a los que ustedes tienen en la base de datos, ¿sí? Si en la base de datos tengo razón social como un varchar, bueno, acá el análogo a eso, a una cadena de caracteres de Java es string, ¿cierto? Bien. Veamos ahora, por favor, producto. Bien. Producto es muy parecida a proveedor. No está, esta tabla no tiene claves foráneas tampoco. Entonces tengo ID de producto, nombre de producto, descripción, el precio actual del producto, el stock y el estado. Ok. Veamos ahora, por ejemplo, compra, que es una de las clases que tiene clave foránea. Bien. ¿Vieron que en la base de datos compra tiene ID de compra, tiene un ID de proveedor, la fecha, ¿sí? De compra y un estado? Aquí, esas claves foráneas, cuando ustedes a una tabla la representan ahora con una clase, a las claves foráneas las representan como una asociación, ¿sí? Es decir, que yo acá no voy a tener un campo entero, ID de proveedor, ¿sí? Donde la idea es que ese ID de proveedor representa un proveedor. Pero si yo tengo una clase proveedor en mi base de datos, directamente digo que es de tipo proveedor, ¿ok? ¿Estamos? Si alguien tiene el ID como entero, ¿sí? Está mal, ¿sí? Lo transforman en una asociación. Bien. Otra cosa importante es que del lado de Java vamos a manejar a las fechas, ¿sí? A las fechas las vamos a manejar como local date, ¿sí? Desde acá, desde Java. Genial. Perfecto. Si yo quisiera algo importante, que quede registrado, por ejemplo, en una compra, la hora también de la compra, no solamente la fecha y la hora, ustedes tienen en la base de datos el tipo date time, ¿ok? Y acá en Java podrían manejarlo como local date time. Si necesitan que no solo la fecha quede almacenada, sino que también almacenar la hora, podrían manejarlo como un local date time. Esto si lo necesitan, ¿ok?
Bien. Veamos ahora la otra tabla, que es detalle de compra, que es la que vincula a compra con proveedor, con producto, perdón. Bien, detalle de compra tiene el ID de detalle, la cantidad que compramos, el precio o costo, y tiene el ID de la compra a la que hace referencia este ítem, este detalle. En la tabla lo tienen como ID de compra. Acá lo voy a asociar directamente con la tabla compra. ¿Ok? Ustedes tienen en la tabla el ID de producto. Acá ustedes lo que van a poner es a qué producto está asociado directamente. ¿Sí? Así que muy bien acá el mapeo Constanza. Perfecto. Bien. Si volvemos al enunciado, ¿sí? Si volvemos al enunciado, nosotros tenemos lo siguiente. El enunciado sigue diciendo comportamientos. Comportamientos a listar. Dice, dice, listar como comportamientos tienen que tener uno que permita listar todos los productos de una compra en una fecha específica. ¿Sí? Listar todos los productos de una compra en una fecha específica. ¿Qué significaría esto? Significaría que yo tendría que tener una vista, ¿sí? Que me permita filtrar por fecha, por ejemplo, ¿sí? Que yo pueda poner una fecha. Para manejar las fechas en las vistas, ustedes utilicen componentes de JCalendar, ¿no? Un Day Chooser, por ejemplo, podría ser. Bueno, acá yo podría ser que el usuario elija la fecha, y cuando el usuario elija la fecha, ¿qué deberían aparecer? Todas las compras, eso podría ser no un combo, una tabla, ¿sí? Con todas las compras de esa fecha, ¿sí? ¿Qué datos tienen las compras? Y las compras tienen un ID, tienen la fecha de compra, tienen a qué proveedor, ¿sí? Le compramos, ¿sí? Básicamente esos datos tienen. Entonces aquí, cuando yo elijo la fecha, acá podrían aparecer todas las compras de esa fecha, pero solamente las compras. Y necesito que muestre, dice, los productos de una determinada compra de una fecha específica. Entonces esto significaría que la vista debería permitir, además, que cuando el usuario seleccione, ¿sí?, una compra, ¿sí?, seleccione una fila de esta tabla con todas las compras, pueda mostrar, por ejemplo, más abajo, estoy buscando una herramienta para dibujar, pueda mostrar más abajo los productos de esa compra, ¿sí? Si el usuario elige, por ejemplo, la compra número 1, ¿sí? Si el usuario elige la compra número 1, por ejemplo, bueno, que acá me diga, bueno, compró el código de producto número 15, que es arroz, ¿sí? Y bueno, el precio costo de ese producto, el precio actual de ese producto y la cantidad que compré, ¿sí? El detalle, ¿ok? Entonces, si yo toco una fila de una compra, ¿sí?, que abajo nos muestre el detalle de la compra, ¿sí? Los datos de los productos que compramos, ¿ok? De alguna manera, ¿sí? Otro de las listar pide listar todas las compras a un proveedor, ¿sí? Y bueno, podrían matar esto de dos pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. Yo acá podría agregar un filtro adicional que sea elegir el proveedor, ¿sí? Que un combo box podría ser una lista desplegable, acá se me ocurre, en donde elijo el proveedor. Entonces, si yo si yo no elijo una fecha, por ejemplo, y elijo un proveedor, me van a aparecer todas las compras que hice a ese proveedor, ¿sí? Las compras que aparecerían acá serían las que hice a ese proveedor. Y por lo tanto, lo mismo, cuando yo elija una fila de esta tabla de compras, que acá me muestre la lista de productos que se compraron, ¿sí? Y cuántos se compraron. Es decir, acá tengo las compras y acá tengo todos los detalles, lo más detallado posible, ¿sí? Ustedes pueden joinear detalle de compra con producto para no solamente mostrar el ID del producto, sino que muestra el nombre también, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben hacer eso. Y bueno, y si desde la misma vista el usuario elige, por ejemplo, la fecha,
Bueno, ya entonces ahora no serían todas las compras de un proveedor, serían todas las compras de ese proveedor en una fecha determinada, ¿sí? ¿Estamos? Otro de los listar dice todos los productos de una compra en particular. Bueno, acá ya lo tendrían, ¿sí? Al yo poder elegir la fecha, el proveedor, tener el listado de compras y al seleccionar una compra me muestre el detalle de esa compra en particular, ya estoy solucionando también el tercer ítem, ¿sí? Después podría tener listados adicionales que permitan mostrar qué proveedores proveen el producto tal, es decir, pongo el nombre del producto y me diga a quién les he comprado, a qué proveedores les he comprado esos productos, ¿sí? Ya que de acuerdo al modelo que ustedes tienen, un producto no es exclusivo de un proveedor. Yo podría comprar tranquilamente, según el modelo que ustedes tienen, azúcar, le podría comprar, no sé, a Marolio y le podría comprar también azúcar. Podría comprar azúcar Ledesma a Marolio y podría comprar azúcar Ledesma a distribuidora Mar, por ejemplo, ¿sí? Bien. Aquellos productos que sean los más comprados entre fechas, ¿sí? Bueno, ahí ustedes ya nos vamos a consultas un poquito más complejas, ¿sí? A consultas un poquito más complejas, entonces, en este caso ya tendrían que usar, por ejemplo, funciones de agregación. ¿Se acuerdan que ustedes vieron en los videos que tenían funciones para hacer operaciones sobre determinados campos de una tabla, como eran las operaciones para contar, el count, la operación para cálculo de porcentaje, la operación para sumar? Bueno, tienen funciones que me permiten obtener el valor más grande de una lista o el valor más chico de una lista. Pero para esas consultas ya complejas, para esos ítems, ustedes ven que en SQL la consulta se les transforma muy compleja y no entienden cómo hacerla, inmediatamente consulten con el tutor, ¿sí? Consúltenlo con nosotros, ¿ok? Me dice, mira, profe, tengo esta duda, tengo que hacer esta consulta y no sé cómo encararla. Inmediatamente nos preguntás, no importa el momento que sea ni la hora que sea, nos escribís o al grupo de WhatsApp o ponés en el foro y nosotros te tratamos de ayudar, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de conectarnos un ratito, te vamos a dar una mano. Porque ustedes de base de datos vieron muy poco, ¿sí? Fue muy escueto lo que vieron de base de datos, ¿sí? Porque ustedes van a profundizar todo lo de consultas y subconsultas y cosas más complejas de base de datos cuando cursen con la materia de base de datos, ¿sí? Ahí es donde van a profundizar un poco, ¿ok? Lo mismo que aquellos productos que están por debajo del stock mínimo. He visto en algunos modelos, ¿sí? Por ejemplo, que al producto le han puesto stock actual y un campo stock mínimo, ¿sí? En algunos modelos he visto que le han adicionado al producto un campo stock mínimo. Y eso permite, por ejemplo, para vistas como esta, para funcionalidades como esta, en donde necesito saber qué productos están bajo el stock mínimo. ¿Qué significa? Que si yo tengo el arroz con un stock actual de 10, ¿sí? Si tenemos el arroz con un stock actual de 10 y el arroz tiene como stock mínimo 2, significa que cuando yo tenga en algún momento en el arroz en el stock actual, un valor menor al stock mínimo, inmediatamente tiene que aparecer en un listado, en ese listado de productos que tengo que pedir, que tengo que comprarle a algún proveedor. ¿Ok? Si yo no pusiera el campo stock mínimo, lo manejo por código, ¿sí? Cuando yo cree la función esa, listame los productos que tengo que pedir, ¿sí? Podría yo poner en el código que manualmente, que sí, podría ser que desde la vista el usuario ponga eh, cuál sería el stock mínimo a pedir, ¿sí? Ponele, podría hacerlo desde la vista. Entonces, si yo pongo stock mínimo 5, me va a tirar todos los productos que tengan un stock mínimo de 5 para abajo, para atrás, ¿sí? Eso lo podría manejar así. Si no tuviese en producto el campo stock mínimo. La ventaja que tengo de poner en producto el campo stock mínimo es que cada producto puede tener su stock mínimo en particular. Yo podría decir, bueno, para mí, che, es urgente en el azúcar que si hay un stock mínimo de 20, ¿sí? Ya hay que pedir. Pero, por ejemplo, para, no sé, el detergente, pido recién si hay como mínimo 5 unidades. Ahí pido. ¿Ok? Entonces eso me permitiría
el tener un atributo, stock mínimo, entonces puedo poner para cada producto un stock mínimo en particular, ¿no? Básicamente eso. Hay algo que me estoy olvidando. A ver, vamos a borrar acá los dibujitos. ¿Alguna duda? Los chicos de compras, ¿hay alguna duda? ¿Algún aporte adicional? Ahí decía, por ejemplo, Fiorella, que el profe Juanjo les había pedido, ¿sí? Que pongan stock mínimo, ¿sí? Entre otras de las cosas que nos propuso Juanjo, era hacer una parte, una sección de ofertas, que cuando se comprara, por ejemplo, una cantidad mayor a 10, se certifique, por ejemplo, que hubo una oferta del 10%, por ejemplo. O Bien. de que cuando se vaya a enlistar un producto que lleva más de un mes de su compra, se haga una reducción del precio real. Ya que estamos grabando, dejo esto como certificado. Yo propongo, ¿sí? Que ustedes hagan lo que dice el enunciado, tal cual. Si ven que llegan con el tiempo de agregar esas funcionalidades adicionales, las agregan. No hay ningún problema. Tengan en cuenta que estamos a 3 de noviembre, ¿sí? Y tenemos que, este domingo 5, entregar las clases data. Tienen toda la semana que viene completa, porque por lo que veo, casi nadie ha terminado las clases data, o sea, muy poquito, segura, me parece, pero tendrían toda la semana que viene completa para hacer las vistas. Ponerle hasta el 14 de noviembre tienen tiempo para armar las vistas. ¿Tá? Y si me pongo a agregar más funcionalidades que las que pide el enunciado, no van a llegar. Si están jugados así con el tiempo. ¿Ok? Ahora, si vos decís, no, yo ya terminé las datas, estoy terminando las vistas, es más, me quedan 2 o 3 vistas y ya termino todo. Bueno, ¿querés agregar esas funcionalidades? Perfecto. ¿Están las funcionalidades mínimas? Está aprobado, ¿sí? Tranquilamente, ¿ok? Si ponen algo de más, lo que sí, miren, si el sistema hace lo que pide el enunciado, si las vistas no son a la chacota, sino que se gastaron un poco en las vistas, con detallitos y sobre todo todas las validaciones, ¿sí? Hacen todas las validaciones con todos los mensajes de error y el sistema funciona perfectamente, ¿sí? Tenés un 10. ¿Estamos? Tenés un 10. ¿Está? Ahora, si agregaste todas las funcionalidades adicionales, también vas a tener un 10. ¿Ok? También vas a tener un 10. Pero por ahí a lo mejor, si agregaste todas esas funcionalidades adicionales y estabas medio flojito en diseño, bueno, compensás con eso. Es decir, bueno, mira, el diseño no se gastó tanto, pero mira, agregó estas funciones. De esa manera también sirve para el 10. ¿Está? O sea, que por ahí mientras más haga, y bueno, más posibilidades tengo de tener una nota más alta. ¿Ok? Pero si yo hice lo básico y lo hice excelente, y tenés la materia aprobada con un 10, ¿sí? O la tenés aprobada con un 8, o la tenés aprobada con un 9, o la tenés aprobada con un 7. ¿Estamos? Recuerden que pueden aprobar hasta con un 7. 7 o 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si no la apruebo? Si justo el día que estoy exponiendo, porque yo estuve probando, estuvimos con los chicos trabajando hasta el último momento, y voy a exponer, y no me funciona. No, una de las funcionalidades del sistema no anduvo. No anduvo, el profe me dio tiempo para arreglarlo y no me anduvo. Bueno, quedan regulares, se presentan en una mesa y después lo muestran funcionar. ¿Sí? Es así. ¿Estamos? Entonces, esa es mi opinión. ¿Tá? Que hagan lo que dice el enunciado, no agreguen ni pico ni cola. Si ven que les sobra el tiempo, metele que son pasteles. ¿Ok? De compras, me olvidé de aclararles que cuando ustedes registran la compra de un producto, se agregue al stock del producto, ¿cierto? Eso es importantísimo. La funcionalidad que tendría que tener. Perfecto. Bueno, estamos ahora con el grupo número 3. Acá Arián Sara está exponiendo. Acá tenemos el modelo que él armó. Vamos a leer el enunciado de la aplicación para el cuartel de bomberos. Dice, el cuerpo de bomberos interviene en todo tipo de emergencias. Incendios en viviendas e industrias, salvamento en derrumbes, rescates en ámbitos de montaña, rescate de personas atrapadas en accidentes de tráfico,
socorrer en inundaciones y operativos de prevención. ¿Sí? Esos son los 6 tipos de emergencia o de actividades en las que pueden intervenir los bomberos, ¿no? Dice, deben intervenir para extinguir incendios y en supuestos de ocurrencias de cualquier siniestro o situación de emergencia, actuar con la finalidad de minimizar los daños, tanto personales como materiales, en el ámbito territorial de su competencia. Esta aplicación lo que nos va a permitir es llevar un registro de todos los cuarteles del mundo, si se quiere, ¿no? Porque Claro. ustedes no habla de una ciudad en particular, el cuartel de un lugar en particular, de un país en particular. Podría ser para registrar todos los cuarteles, ¿sí? Si Sí, vamos más a que nivel todo del porque ámbito se exige más nacional, de la que República Argentina. por coordenada, Podría. así que sí, sí. Exactamente. Entonces, con respecto a las clases y relaciones, acá lo muestra como en el enunciado como clases y relaciones, ustedes en base a esas clases hacen el trabajo al revés, lo interpretan a nivel tablas. ¿Qué tablas son las que necesitan Claro, o ustedes? sea, exacto. Entonces tenemos, por un lado dice, un bombero es una persona que tiene por oficio apagar incendios y prestar ayuda en caso de siniestro. Los mismos no trabajan individualmente, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un bombero en mi base de datos, es porque está asignado a un equipo, sí o sí. Claro, Ese a una equipo es una brigada. brigada, ¿no? Exacto. Eh, Bien, interesan del mismo, como un bombero es una persona, interesan del mismo su código de bombero, ¿sí? Que podría ser su ID. Ahí a los campos le podría haber puesto o código de bombero, ¿sí? O O Haití. ID de bombero, lo mismo, ¿sí? Sí, sí, es lo mismo, sí, sí. Porque lo que está dando a entender que es la clave y para nosotros dijimos y vamos a manejar a las claves como autoincrementales, ¿cierto? Bien, el DNI, Sí, que lo tenemos, el nombre completo, grupo sanguíneo, fecha de nacimiento y celular. Deben poder, de un bombero, debemos poder actualizar sus datos, es decir, si necesitamos, esto ya nos está diciendo a nivel Java, después a nivel aplicación, lo que nos debería permitir es que podamos cambiar su DNI, su apellido, su nombre, ¿sí? Perfecto. Dice, sí. deben poder actualizar sus datos o la baja por inactividad. ¿Sí? Es decir, no trabaja más, ya sea porque falleció o porque se fue, ¿sí? Entonces, yo aconsejaría, ¿sí? En las Bueno, un tablas, estado de como bombero. bombero, como brigada, Sí, ¿sí? Como cuartel, ¿sí? Un campo darle que un estado, sea sí. baja, ¿no? Un estado, ¿sí? Es Claro, sí, importante sí. eso, para hacer la baja lógica, por lo que veníamos diciendo. Bien. Algo que también adicionalmente podría poner, ¿sí? Es, por ejemplo, que el DNI sea único, para evitar cargar por error 2 bomberos con el mismo número de documento, ¿sí? Ya sea bomberos distintos y Ah, me confundí en el documento y puse 2 documentos iguales, claro, o poner como necesito una llave cargar foránea, el mismo bombero. Entonces, no es clave foránea, sino es como único, valor único ¿no? DNI, Ah, vale, lo único, está bien, perdón, sí. valor único en el DNI. Bien. Por otro lado, dice, tenemos un cuartel de bomberos. Se identifica el cuartel de bomberos por un código, un nombre, un domicilio. Entonces tiene el cuartel un código o ID, como le quieran poner, un nombre, una dirección, Sí, perfecto. Las una coordenadas de ubicación. latitud y longitud. Acá las coordenadas le Sí, pusieron XY, podría haber sido latitud y longitud, también son más específicas para coordenadas en mapa, ¿no? Su ok, teléfono y un correo electrónico. Perfecto. Recordemos también, podríamos tener aquí el estado del cuartel. Bien. claro. De la brigada son los equipos de trabajo, ¿sí? De la brigada se sabe que se conforma solamente de 5 miembros. A nivel modelo, yo no puedo poner que una brigada tiene hasta 5 bomberos. Acá, digamos, a nivel base de datos, yo no puedo poner esa restricción, ¿sí? Acá es una restricción de uno a muchos. Una brigada puede tener muchos bomberos. Van a tener que tener ustedes la precaución desde Java, cuando agreguen agreguen bomberos, ¿sí? A la brigada que se lo asignen, que no tenga más de 5 miembros, si no, no lo van a poder incorporar. ¿Estamos? Ese es el cuidado que van a tener que tener desde Java.
¿Sí? Sí. Bien. Y en ese caso, que los tenemos que conectar con la brigada, empezar a pedir la cantidad de ID, o cómo sería ese método. ¿Y qué vas a tener que tener? ¿Cómo me imagino la vista? ¿Sí? ¿Cómo me imagino esa vista? Y yo me la imagino de esta manera, la vista de carga del bombero, ¿no es cierto? Ustedes van a tener un formulario, se me ocurre, ¿no? Ustedes después lo hacen más bonito. Bombero. Entonces, el bombero, ¿qué le van a cargar? Y le van a cargar el DNI, ¿sí? Que no haya consultas por ID, que el usuario no haga consultas por ID, ¿sí? Eso no tiene que existir. La ID es algo que usan ustedes internamente. DNI, ¿qué van a poner? El nombre, ¿sí? La fecha de nacimiento y el teléfono del bombero. Y acá tienen que poner la brigada. Acá en la brigada puedo hacerlo de varias maneras. Podría ser, cuando tienen que llenar la brigada, podría ser un combo. Este podría ser un combo box, ¿sí? En donde Claro, con brigadas ese ya precargadas. se llene, claro, se llene para un cuartel determinado, ¿sí? Para un cuartel determinado, eh, acá también, ¿sí? ¿Qué voy a elegir acá? Primero voy a elegir el cuartel, ¿sí? Che, ¿para qué cuartel estoy cargando los datos? Esperen que, a ver si puedo borrar acá. ¿Puedo borrar esto? Oh, borro todo. Bueno, lo primero que voy a elegir es, borrar, bueno, esperen que es acá. Bien. ¿Qué voy a cargar acá? Dijimos el DNI, apellido. Que el bombero tenga apellido y nombre, me parece a mí. ¿Sí? Porque en nombre, ¿qué van a poner? Nombre y Sí, apellido, todo porque junto. Recuerden que los campos no, tendrían no, que ser atómicos. sería un campo ¿Sí? para el apellido y otro para el nombre. Para el nombre, que sean atómicos los campos, ¿sí? Porque después, si tengo que hacer alguna consulta por apellido, se me complica si tengo todo en un solo campo. Entonces, DNI, apellido, Claro. nombre, bueno, teléfono, como decíamos, teléfono. Ahora, Correo. yo previamente en la vista podría elegir el cuartel, ¿sí? No sé, de alguna manera, cuando recién entro, podría tener una vista general que dijo, mira, estoy trabajando con el cuartel tal, ¿sí? Entonces yo ya sé que cuando tenga que cargarle una brigada a este bombero, son las brigadas de este cuartel, ¿sí? Y si no, acá Claro. tendría que elegir primero el cuartel, ¿ok? Acá tendría que elegir el cuartel. ¿Y qué deberían aparecer acá? Las brigadas tendría que ejecutarse, esto podría ser una tabla, ¿sí? Que Es que ejecute ya, profe, creo alguna que no tendría que función. aparecer la brigada, no el cuartel, ¿no? Porque el Claro, bombero tiene la brigada. elijo el cuartel y tendría que mostrarme las brigadas de ese cuartel Ah, que ahí está. tienen Ahora sí, sí. menos de 5 integrantes, ¿sí? Para que yo elija la brigada en la que lo voy a cargar, porque las que van a aparecer acá son las que tienen menos de 5 integrantes, ¿sí? Y le diga después guardar, se me ocurre, ¿ok? Esa podría ser una forma, desde la Claro. vista, de controlar que no voy a cargar un bombero en una brigada que ya está llena, Y ¿sí? se puede utilizar mucho los activos, profe, ya que vamos a tener estados. Con los estados podemos hacer eso, cantidad de estados que tengamos. Si son 5 estados, ya está lleno, básicamente. Sí, sí, sí. De las brigadas de este cuartel que estén activas, ¿sí? Y que Claro, tengan menos de 5 integrantes, ¿sí? claro, Van a siempre tener activos, que todo lo que sea. Ujú. van a tener que usar un count para contar, ¿sí? Joineando brigada con bombero. Eso después podemos analizar en otro encuentro esa consulta puntualmente, ¿sí? Porque va a Ustedes estar dirán, como bueno, pero medio che, complicadito eso. porque no pensé en esa consulta, no pensé en ese método adicional para, no sé, brigada data o para bombero data, no lo pensé a esa funcionalidad adicional. Bueno, en esta primera entrega pueden tener las funcionalidades básicas, ¿sí? El ABM de siniestro, cuartel, brigada, bombero, ¿ok? Y las otras funcionalidades las van Ujú. agregando después, tranquilamente, no hay Ok, problema. Es sí. lógico esto que estamos hablando. Bien, ahora, con respecto a la brigada, ¿sí? Volviendo a la brigada, en donde la brigada tiene un nombre,
¿sí? Dice, tiene un nombre en clave y tiene una especialidad. El nombre de la brigada también podría ser único, ¿sí? Para que no se repita, ya que cada una tiene un nombre en clave. Y acá la especialidad, ¿sí? La especialidad es alguno de los 6 ítems que tenían más arriba en el enunciado, que podían ser, que es especialista en incendios en viviendas e industrias, o salvamento en derrumbes, rescates en ámbitos de montaña, rescate de personas atrapadas en accidentes de tráfico, o una quinta especialidad puede ser socorrer en inundaciones, ¿sí? O una sexta podría ser operaciones de Claro. prevención, ¿sí? Y Entonces, podrían operaciones manejar de... podrían manejar a esas especialidades como enumerados, ¿sí? Como enumerados, o en la vista de la brigada, ¿sí? En la vista de la brigada tener un combo en donde el usuario elija alguna de esas especialidades, ¿sí? O sea, si me imagino la vista ahora de la brigada, que me ocurre, ¿sí? En donde voy a necesitar el nombre clave de la brigada, la especialidad, acá la especialidad, para poder elegir una de esas 6, podría ser un combo, ¿sí? Un combo box, ¿sí? Y tener las especialidades como cadenas, ahí adentro de especialidad, del combo, o manejarlas como un enum, ¿sí? ¿Qué más tiene la brigada? La brigada tiene especialidad, de forma que eh, al ocurrir un incidente o siniestro, se designa la brigada más apta para tratamiento. Bueno, ya ahí vamos a llegar a siniestro, ¿sí? Ahí tenemos la brigada. Ahora, este atributo libre que veo ahí, si es para entender si esta brigada no está ocupada en un siniestro, está mal, claro, ¿sí? como, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las brigadas que están ocupadas son, No dada deberían una aparecer. fecha, dada una fecha, las brigadas ocupadas es, dada una fecha, buscar qué brigadas están en un siniestro en esa fecha, esas son las ocupadas. ¿Y las libres cuáles son? De todas las brigadas, las que no estén en ese conjunto. ¿Se entiende? ¿Sí? Las brigadas libres No. son las que no están ocupadas en un siniestro en un lugar determinado. Si yo acá abro la tabla brigada y tomo una brigada, ¿sí? Y le pongo está ocupada, pero ¿cuándo está ocupada? ¿Ahora? ¿Estuvo ocupada en determinada fecha? No sabés. ¿Se entiende? ¿Sí? La Claro, brigada, sí, sí. o está libre, digamos. Las brigadas que están libres, ¿sí? No las manejás con un campo acá. ¿Sí? Esto es parecido a lo que hacían con el alumno para saber en qué materias no estaba cursando, No ¿no? está bien escrito. Acá para saber qué brigadas están libres, primero haría una consulta, un join, entre brigada y siniestro, para una fecha determinada que me diga qué brigadas están en esa fecha en el siniestro, están ocupadas, están con un siniestro. ¿Sí? Me dé todos los ID de las brigadas que están en un siniestro en esa fecha. Y después eh, haría un select de todas las brigadas y pediría las que no estén, usando la cláusula not in, en ese conjunto de brigadas que están en un siniestro en una fecha determinada. ¿Sí? Algo así. Por otro lado, dice, una brigada se encargará de incidentes o siniestros que se pueden producir en una determinada coordenada. ¿Sí? Entonces, por otro lado tenemos un siniestro que también tiene su propio ID, ¿ok? Tiene ese siniestro una ubicación, que está dado por las coordenadas, perdón, X, Y. Guardamos la fecha y la hora del siniestro. Yo puedo guardar por separado. Por un lado la fecha y por otro lado la hora. Fíjate que vos acá guardaste fecha solamente del siniestro, ¿sí? Como pide que guarde Sí, fecha y hora, el campo acá tendría que ser en lugar de date, date time, ¿sí? O guardo ok. en un campo date la fecha del siniestro y en un campo time la hora del siniestro, ¿sí? En campos separados, o al campo lo declaro Sí, como daytime y le seteo la fecha y la hora, ¿sí? Ojo con eso. bien, bien, bien. Ahora, sería necesario marcar los incidentes con una fecha de resolución y una calificación del 1 al 10 en la medida del éxito obtenido, ¿sí? Esto se carga al resolver. O sea, ese dato de la fecha de resolución y la puntuación, ¿sí? Que en la vista la puntuación la pueden poner con un spinner,
con números del 1 al 10, Claro, sí, sí. elija la calificación. Pero estos dos datos se tienen que cargar después, dice. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se imaginan? Y esta es la pregunta también que le hicimos a los chicos del grupo U de la comisión 2. ¿Cómo se imagina en el cuartel la llegada de un siniestro, la información de un siniestro? ¿Cómo sería el proceso? Una llamada. Una llamada, exactamente, hay una llamada al cuartel o alguien se acerca al cuartel, ¿sí? Hay una notificación al cuartel de que ocurrió algo, ¿no? Inmediatamente, ¿sí? ¿Qué cargarían ustedes en el sistema? Y cargaríamos, bueno, en base a la llamada o la persona que se acercó a hacer la denuncia, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Ese sería el tipo de un incendio, Claro. ¿sí? Y la Estamos, ahí ubicación. nomás Y, asientan y después la la fecha y la ubicación, hora. para saber la... La fecha y hora del siniestro sería la fecha, hora y actual podría ser. Le piden la ubicación, ¿sí? O lo ubican ustedes en un mapa. Acá lo van a setear ustedes manualmente, no van a tener un mapa en la interfaz. Claro, ¿Ok? sí, sí. Y los detalles. En los detalles podrían poner, bueno, mira, si bien tengo las coordenadas, en el detalle pondría, bueno, el incendio se produjo en la zona del Parque Norte, Industrial Norte, por ejemplo, ¿sí? Como detalle. Ahora, no tengo la fecha de resolución ni la calificación porque todavía no se resolvió, ¿sí? ¿Y qué tendría que suceder además? A ese siniestro inmediatamente le tendría que asignar una brigada, ¿sí? A ese siniestro le tendría que asignar una brigada. Entonces, acá, en la vista de cuando cargo el siniestro, las brigadas que me tendrían que aparecer son las que están libres, ¿sí? Y que sean para este tipo de siniestro, ¿sí? O sea que acá en tipo podría tener también un combo como el que puse en brigada, ¿sí? Entonces, cuando cargo el siniestro, elijo de ese combo el tipo de siniestro, entonces que haga una búsqueda de las brigadas libres, ¿sí? Especializadas en ese siniestro, entonces aparezca la lista de esas brigadas. ¿Qué podría suceder? Que no haya ninguna brigada especializada en incendios, por ejemplo, ¿sí? Si las hay, son las primeras que tendrían que aparecer en el listado. Y si no las hay, que no aparezcan y aparezcan después las La más demás, cercana. ¿sí? Claro, la más cercana. Tal cual, no las más cercanas, sino que todas las otras brigadas, ¿sí? Ah, ok. No, pero digo en Las orden otras de que está más cercano. O sea, de que más están más cercano a cercanas, más lejano sería. tal cual, tal cual. Dice, tener en cuenta que puede haber siniestros que aún no se les asigna brigada, me aclara. Bueno, entonces, podría suceder que estén todas ocupadas. Entonces, ¿qué me debería permitir el campo código de brigada? Y me debería permitir nulos, ¿sí? Que me debería permitir que ponga valores nulos, ¿sí? Ojo con eso. No tengo que abusar de campos nulos, ¿sí? Sobre todo si son claves foráneas, ¿ok? En otro campo, en donde tendría que permitir nulos, es en la fecha de resolución y la puntuación. Porque cuando ustedes registren un siniestro, ni bien lo dan de alta al siniestro, no van a tener la fecha de resolución y la puntuación. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, Eso tendría que permitir nulos. Entonces después, ¿sí? Le pueden pedir al sistema que les diga, che, ¿qué siniestros todavía no tienen resolución? Y bueno, después de que pasó el evento, de que solucionaron todo, ¿sí? Al mismo día o al otro día, alguien puede abrir el sistema y hacer un update, una actualización para un determinado siniestro con la fecha en la que se resolvió y qué puntuación del 1 al 10 le darían a esa solución. ¿Sí? O sea que en la tabla siniestro deberían permitir nulos, ¿sí? Fecha de resolución, puntuación y brigada. ¿Sí? Se me ocurre a mí. ¿Estamos? Y brigada. está bien. Dice, tener en cuenta que puede haber siniestros que aún no se les asigna brigada. La misma se asigna teniendo en cuenta la cercanía del cuartel con el punto de ocurrencia del incidente. Bueno, acá, a ver, nosotros no vamos a poder hacer eso, el obtener la cercanía. Bueno, habría que ver, tendríamos que ver qué operación matemática aplicar para, dado 2 puntos, ¿sí? Obtener la distancia entre esos 2 puntos. ¿Sí? Claro. O sea, los dos puntos generados por X y Y, Claro. básicamente. Entonces, los puntos generados por X y Y determinarían la ubicación del siniestro. Entonces me tendría que dar, a través de alguna fórmula,
todas las brigadas que estén más cercanas, ¿sí? A ese siniestro. Puntualmente, las que sean de esa especialidad, ¿sí? Dice, entonces, tener en cuenta que puede haber siniestros que aún no se les asigna brigada. La misma, ¿sí? O sea, la brigada se asigna teniendo en cuenta la cercanía del cuartel con el punto de ocurrencia del incidente y se selecciona una brigada según su especialidad. Para entonces, enviar una brigada lo más apta posible, ¿sí? Una Entonces, si no consulta. tengo para Todos los incendios, no sé, cuarteles, enviaré otra para derrumbes, qué sé yo, o alguna que yo considere que sería la más adecuada. pero todos los cuarteles tienen la misma cantidad de brigadas y las mismas brigadas, o solamente hay algunos No, cuarteles que tienen algunas brigadas y no, hay otros que tienen otras. algunos pueden tener, a ver, deberían tener como tope, podrían tener más de una brigada, porque no dice acá, podrían tener más de una brigada especializada en incendio, ¿sí? Un cuartel podría tener, no todos van a tener la misma cantidad de brigadas, ni todos van a tener una brigada de cada tipo, ¿sí? Podrían tener Claro. todas brigadas especializadas en incendio y una solamente en accidentes de tránsito, se me No, ocurre, difiere nomás la cantidad, ¿sí? nomás, o sea, por tipo Si puede es, tener si es cualquier en un tipo de... pueblo llano, por ejemplo, no sé, pues por ahí, y en donde lo más común son No va los a haber brigada de incendios, derrumbe. por ahí tener una brigada de Claro, derrumbe no es, o, no sé, muy óptimo. ¿estamos? O por ahí no tienen una brigada para prevención, ¿sí? Sí, en ciudades más grandes, por ahí. Bien, ¿estamos? Sí, sí. Cuando nos piden listar las brigadas que se encuentran libres o asignadas a un incidente, bueno, volvemos otra vez a lo que decíamos recién, ¿sí? Las brigadas libres son las que, dada una fecha determinada, no están en un siniestro involucradas, ¿sí? Esas son las brigadas libres. Para un cuartel determinado, las brigadas libres son, ¿sí? Las que Cualquiera no... que no tenga siniestro. Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Ok? Fíjense que acá, volviendo al tema de carga de bombero, ¿sí? Se me ocurre a mí que la carga de los bomberos y las cargas de las brigadas van a ser para, por ejemplo, la carga de un bombero va a ser para una brigada en particular, ¿sí? Que pertenezca a un cuartel en particular. Entonces, siempre la vista debería primero darme a elegir el cuartel para que cuando cargue una brigada ya se le asigne ese cuartel. Y si tengo que cargar un bombero, lo mismo, que elija un cuartel, entonces las brigadas que me aparezcan sean las de ese cuartel, no me aparezcan las brigadas, si estoy en San Luis, me aparezcan las brigadas, no sé, de Córdoba, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Por ¿Estamos? eso, ahí se va, por eso está la coordenada, básicamente, todo. Está Ahí más cerca ustedes de la lo manejan ahí coordenada. desde las vistas, a esos filtros. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, con respecto al modelo, queda claro, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, ¿sí?, que nada, agregar los campos de estado, sobre todo en bombero, en brigada y en cuartel, ¿sí? Ahí podrían ser Sí. puntualmente. Bueno, si quieren acá ustedes también en siniestro podrían ponerlo. Y ustedes no Claro, como si tienen una fuera un siniestro que estaba relación, concluido. no tienen una relación de muchos a muchos, son todas relaciones de uno a muchos. Un cuartel, muchas brigadas, una brigada, muchos bomberos, una brigada, muchos siniestros, pero no tienen una Claro. relación muchos a muchos en el modelo. Es más sencillo, me parece, por ese lado. Es más complejo lo que tienen que solucionar por los tipos de consultas, pero el modelo en sí es más sencillo. Claro. Bien, vamos a Java y veamos cómo te quedaron las clases entidades, por favor. Acá está. Vamos a arrancar primero con cuartel, por favor. Cuartel. Listo. Deme un segundito. Le hago- cierro esto. Así le hago zoom. Porque si no. Deme un segundo que puedo conectar el mouse. Porque si no, no puedo hacer zoom. Fíjense que cuartel tiene el código de cuartel o el ID de cuartel, el nombre del cuartel, ¿qué más tengo? La dirección o el domicilio, las coordenadas, XY. Las coordenadas son valores flotantes, ¿sí? Son más que números enteros. Está bien, si dejan como entero, dejarlo como entero, pero en la realidad, las coordenadas latitud y longitud son números flotantes, ¿sí? Son números reales.
¿sí? Bien, sí, El está bien. teléfono, el correo electrónico. A ver, ¿está mal que hayas puesto que un cuartel tiene una lista de brigadas? No está mal que lo hayas puesto, está mal, ¿sí? Pero no está mal, no está mal, ¿sí? Que un cuartel tiene una lista de brigadas, que lo hayas puesto, no está mal. Si bien, en cierta manera, mapea con la base de datos, ¿sí? Ya que en la base de datos tenemos que un cuartel tiene muchas brigadas, Sí. es válido, ¿sí? Es válido. O sea, aquellos que no pusieron eso, está bien también, ¿sí? Está bien también, si no lo pusieron al muchos del lado del cuartel, ¿sí? Si no lo pusieron, está bien. Pero fíjense en esto. Si vamos a brigada, si vamos a brigada, Habría- eh, la brigada, la brigada tiene el código de la brigada o el ID, el nombre, tiene la especialidad que ustedes hicieron una clase más especialidad o un enum es especialidad. Qué buena clase más hicimos, básicamente. No. Un enumerado. Está Ujú. bien. Tiene la especialidad y Estamos en tiene la brigada. brigada. eh, Tiene la brigada. Acordemos que este está libre no, ¿sí? Claro, sí. Por como lo estaban ligando, no, no va. Eso Sí, después la vamos acá. comentalo si querés ahí para que después en equipo lo debatan, lo saquen. Y tiene un Igual, cuartel. ok. Acá, Sí. ¿sí? No tengo el ID del cuartel, tengo un cuartel, ¿sí? Acá sí o sí tengo que poner la referencia a cuartel, ¿ok? Entonces ahí Bien, podés comentarle bien. también, Sería un cuartel, no. exactamente, que no un entero. Tiene un cuartel de tipo cuartel. Entonces si querés lo podés comentar. Tiene un cuartel. Bien. Ahora, si vamos a bombero, ¿sí? En el caso de, si se Bombero. quiere, fíjate vos que vos, y acá se están contradiciendo con el modelo, ¿sí? Vieron que ustedes habían dicho que en cuartel tienen una lista de brigadas, ¿sí? Una array list de brigadas. Sí, En brigada tendrías que tener también una array list de bomberos si quisieras, ¿sí? Entonces, claro. como medio que lo pusiste porque no sé qué, yo lo sacaría la array list, ese que pusiste en cuartel, lo sacaría, ¿no? Porque me parece que Ok. no lo estás usando. Ese después lo podrían sacar. Cuarto. Eso es para debatirlo. Ahí está, eso. Fíjense, si no lo están usando, lo sacan. ¿Tá? Bueno, si vamos ahora a bombero, el bombero tiene el Bombero. ID de ¿Dónde está bombero, bombero? tiene el ID de bombero, DNI, nombre, apellido, ¿sí? El grupo sanguíneo, fecha de nacimiento, bien, un celular, y tiene una brigada. ¿Sí? Ahí la brigada también Claro, tendría que ser tipo tiene que tener brigada. referencia a, claro, si vos con esto, con ese número entero, pretendés identificar a una brigada, ¿sí? Directamente poner brigada. Si vos tenés en tu modelo, a nivel Java, tenés una clase brigada. Entonces, a nivel clase, ¿sí? Tiene que ser una clase brigada. Perfecto. Bien, entonces el cuartel tiene varias brigadas. Esas brigadas tienen hasta 5 bomberos cada una. Si vamos ahora a siniestro, Y en siniestro eh, tenemos el código de siniestro, el código del siniestro, bien, una especialidad o tipo, ¿sí? De siniestro, que es una sí. especialidad, ustedes lo manejaron como un enum, perfecto. La fecha del siniestro, y acá dijimos que como voy a registrar la fecha y hora, en la base de datos es date time, y acá sería local date time, para cuando tengan que manejar fecha y hora, ¿sí? Es un local date time. Y en la base de datos después lo cambian a date time, porque tienen que Después lo registrar convertimos a tanto eso. la fecha como la hora, ¿no? Local date time. El siniestro Es que además tiene de la fecha, ¿cómo es que time, tan? como Ah, tiempo, dime. time, time. Ahí está.
está. Ahora, el siniestro, además, tiene las coordenadas, ¿no? De latitud y longitud, ¿sí? Tiene Ujú, detalles, ¿bien? bien. La fecha de resolución, perfecto. Acá la fecha de resolución no pide que sea la fecha y la hora en la que se resolvió, puede ser tranquilamente la fecha. ¿Mm? Una Bien, perfecto. calificación y tiene qué brigada lo atendió. Acá la brigada, lo mismo, ¿sí? Tipo de brigada. No va a ser un entero, tendría que ser una brigada. ¿Sí? Claro. Recuerden que esto para siempre. Cuando ustedes tienen una tabla con claves foráneas y a esa tabla la tienen que mapear con una clase, ¿sí? Esa clave foránea se transforma en una asociación, es decir, voy a tener un atributo del tipo con el que pienso vincularla, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, recuerden que la buena práctica es un constructor que inicialice todos los atributos, incluido el ID, un constructor que inicialice todos los atributos sin el ID y un constructor vacío, ¿sí? Siempre sigan esa lógica en las clases entidades, ¿ok? Ok. El de que inicialice Bien. todos los atributos sin el ID y el constructor vacío, ¿ok? Está bien, sí. Esa es la buena práctica. Ahí hiciste cualquier cosa. Eso Bueno. queda para grabado. Sí, sí, tengo que cambiar. Sí, sí, tranqui. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí está. Bien, chicos. Bueno, muchísimas gracias a Arián. Hagan las modificaciones Listo. que ahí Ok. estamos sugiriendo.